Damos gloria a Dios por su gracia, damos gloria a Dios por su amor y misericordia. Qué bueno es estar juntos de nuevo compartiendo la palabra de Dios. Aquí habemos unos pocos y allá en sus hogares hay muchos. Allá estamos aquí compartiendo, aprendiendo y volviendo al Evangelio de Marcos. Así que hermanos, les queremos invitar a que usted allá en su casa, donde quiera que usted se encuentre, frente a su televisor o a su celular o a cualquier dispositivo electrónico, usted vaya a su Biblia en la palabra de Dios. Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Entonces Jesús comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro. Cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia, envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les envió otro siervo. A él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Envió a otro y a este lo mataron. Y así con muchos otros, golpeando a unos y matando a otros. Todavía les quedaba uno, un hijo amado, y les envió a este último diciendo: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: este es el heredero. Vengan, matémoslo y la heredad será nuestra. Echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Ni aún en esta escritura han leído: la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prender a Jesús, pero temían a la multitud porque comprendieron que contra ellos se había dicho la parábola. Y lo dejaron y se fueron. Oremos, hermanos. Padre amado y Dios de la gloria, gracias infinitas por tu bondad. Gracias infinitas por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra. Gracias porque nos permite, Señor, leerla. Es un grato privilegio, es un gran honor poder contar con una Biblia. Poder, Señor, contar con una iglesia, contar con un pueblo, Señor, que nos unimos en clamor y en oración, aún a la distancia. Suplicamos, Señor, que mientras expone tu palabra, Cristo sea exaltado. Rogamos, Padre, que cada uno de nosotros podamos comprender tu palabra y accionar en base a ella. Suplicamos tu gracia. Danos entendimiento. Danos, Señor, la fortaleza para poner en práctica lo que aprendemos. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta parábola de Jesús en el Evangelio de Marcos es extraordinaria. Es una parábola acerca del Evangelio. Es una parábola que nos muestra parte de la historia redentora de Dios. Ahora bien, ¿qué es una parábola? En otras ocasiones hemos citado a un autor que dijo: las parábolas son ingeniosas imágenes en palabras sencillas que tienen lecciones espirituales profundas. Las parábolas son ingeniosas imágenes en palabras sencillas que tienen lecciones espirituales profundas. Otro autor dice: son historias e ilustraciones que usan algo conocido para ayudarnos a entender algo nuevo. Una parábola es una historia o una ilustración que usa algo conocido para ayudarnos a entender algo nuevo, hermanos. Cristo
está contando una parábola a estas personas. Cristo dice, de repente había un señor que decidió hacer una viña. Este señor tenía una hacienda y él la preparó. Puso un muro alrededor, construyó una torre, construyó graneros para guardar la cosecha y decidió arrendarla. Decidió alquilarla a algunas personas. Luego de eso, cuando llegó el tiempo de la vendimia, cuando llegó el tiempo de la cosecha, él mandó a uno de sus trabajadores a cobrar lo que le correspondía. Estas personas lo maltrataron duramente y lo enviaron con las manos vacías. Él envió a otro trabajador, pero a ese lo golpearon, lo trataron vergonzosamente. Luego vemos que envía a otro trabajador más y lo matan. Y así envió a muchos trabajadores, algunos lo golpearon, algunos lo mataron y muchas cosas terribles se hicieron. Pero un día él decidió enviar a su hijo y dijo, bueno, si envío a mi hijo, a lo mejor lo respeten. Quizás decidan tratarlo con respeto. Y cuando estas personas vieron al hijo del dueño de la viña, cuando vieron al hijo del dueño de la hacienda, se dijeron entre sí, este es el heredero, vamos a matarlo, acabemos con él. Entonces no habrá quien herede y nos quedaremos con la viña. Así lo hicieron. Se pusieron de acuerdo, tomaron al heredero y lo mataron. Lo echaron fuera de la viña después de asesinarlo. Entonces Cristo dice, ¿qué hará el Señor de la viña? ¿No vendrá y destruirá a estos labradores malvados y dará su viña a otra persona? Entonces Cristo viene y cuenta esta parábola y lo impresionante es que ellos entendieron que se hablaba de ellos. Entonces, hermanos, ¿qué quiso decir Jesús con estas palabras? ¿Qué quiso decir Jesús con estas parábolas? ¿Cuál es la interpretación de estas palabras? Bueno, esta parábola habla acerca de Israel, habla acerca del pueblo del pacto. En esta parábola nosotros vemos que el dueño de la viña es representado por Dios el Padre. Él es el dueño de su viña, Él es el dueño de su pueblo. Los trabajadores malvados representan al pueblo de Israel, representan al pueblo del pacto. Aquellos que eran enviados como mensajeros a cobrar, esos son representados por los profetas. Los profetas, los hombres de Dios que se levantaron a hablar la palabra de Dios, eran ellos. Y el Hijo que envió posteriormente era nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Ellos entendieron la parábola. Esta es la interpretación. De nuevo, esos siervos enviados por Dios para representarlo como sus profetas, desde Moisés hasta Juan el Bautista, estos son aquellos enviados por el Señor de la viña. Ellos fueron enviados por Dios para denunciar al pueblo su pecado, para llamar a la nación al arrepentimiento, a que se vuelvan a Dios. Dios quería producir, dice un autor, Dios quería producir una cosecha fructífera que le glorifique y que le honre. Pero Israel, tristemente, maltrató y rechazó a los enviados por Dios. Ahora ven, mis queridos hermanos, cómo la parábola empieza a cobrar vida, cómo estas imágenes sencillas empiezan a calar en la mente y en el corazón de sus primeros destinatarios y luego de usted y yo que podemos leer muchos años después esta palabra. Por eso alguien llamaba a la Biblia el libro siempre nuevo. ¿Por qué? Porque la Biblia fue un libro escrito ayer, pero que es un libro que nos habla hoy y seguirá hablando mañana. Un autor del segundo siglo llamado Justino, él informó que Isaías fue aserrado por la mitad con una sierra de madera, ilustrando cómo maltrataron a esos profetas, a esos hombres de Dios aquel tiempo. Jeremías fue maltratado.
Lo acusaron falsamente de traición, lo arrojaron en una cisterna y según la tradición, él murió apedreado. Otros hombres de Dios como Ezequiel enfrentaron odio y hostilidad. El profeta Amós fue obligado a huir para salvar su vida. Zacarías fue rechazado, Miqueas fue abofeteado. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se presenta al pueblo del pacto rechazando a los enviados por Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. En aquella entrada triunfal, cuando Cristo iba hacia Jerusalén, vimos hace un par de semanas atrás, el pastor Reyes estaba predicando acerca de esa entrada triunfal y en medio del alboroto, en medio de la algarabía, cuando Cristo iba montado en un pollino, hijo de asna, que ellos venían gritando, Sanna, bendito tú que vienes en nombre del Señor. Cuando Cristo ve a Jerusalén desde lo alto, escuchen las palabras, cómo lo presenta la narrativa, el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 23, versículo 37, vemos el clamor de Cristo. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? El lamento de Cristo por Jerusalén. Cómo ésta había abandonado al pacto y cómo cada profeta fue maltratado. Al Cristo crear esta fascinante parábola, nos deja claro que estas personas querían acabar con la vida de él. Y nos deja claro que él sabía que ellos querían matarlo. Ellos pudieron entender la parábola, se llenaron de temor porque sabían que hablaba de ellos y que él comprendía. Él dejó claro que él sabía que querían matarlo. Él sabía exactamente lo que habían planeado hacer. Cristo, el amado Hijo de Dios, es el último mensajero. Así como en la parábola, el padre, el dueño de la viña, mandó a muchos de sus seguidores, mandó a muchos de las personas que trabajaban para él y a cada uno lo golpearon, algunos lo asesinaron y por lo demás. Y por último, envió a su Hijo. De esa misma manera, Cristo es el amado Hijo de Dios, el último mensajero que fue enviado. Él fue representado por el hijo del propietario en esta parábola. Así como el hijo de la dueña de la viña no era un siervo, sino que era hijo. Así también Jesús no era simplemente un profeta, Jesús era el Hijo de Dios. Como comenta un autor llamado Barclay, él dice, estas parábolas están llenas de verdades que no podemos hacer casi nada más que enumerarlas. Esta parábola está tan llena de verdades que no podemos hacer casi nada más que enumerarla. Ellas nos dicen algo acerca de Dios, nos dicen algo acerca de Jesús y nos dicen algo acerca de nosotros mismos. Veamos, hermanos, brevemente qué nos dice esta parábola acerca de Dios. Esta parábola nos habla de la generosidad de Dios. Importante. Esta parábola nos habla de la generosidad de Dios. La viña estaba equipada. Este señor plantó una torre, construyó una muralla, preparó todo. Y esa parábola nos habla de la generosidad, de lo generoso, de lo bueno, de lo sabio, de lo extraordinario que es nuestro Dios. La viña estaba equipada con todo lo necesario para que los trabajadores, estos labradores, se les hiciera más fácil y más productiva lo que ellos tenían que hacer. De nuevo, comenta un autor, Dios es generoso en la vida y en el mundo que da a cada una de las personas. Cristo, hablando acerca de la gracia común de Dios, él habla de que el sol sale para todos. Dios envía la lluvia para todos. Y eso nos habla de su generosidad y de su gracia. El propietario se marchó y dejó que los labradores llevaran la viña como ellos quisieran. Les dio libertad.
Él les arrendó la viña, le dio los acuerdos y se marchó. Ellos tenían toda la libertad de actuar conforme a los parámetros que él le había establecido. De la misma manera, continúa diciendo este autor, Dios nos da la libertad para que vivamos la vida como consideremos que es mejor. Pero claro está, hermanos, Él nos dejó una guía en su palabra para que nosotros sepamos cómo conducirnos en este mundo. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, Dios le dijo, mire, labren la tierra. Dios le dijo, disfruten de todo lo que es creado. Gobiernen, ejerzan autoridad, pero bajo mis normas. Dios le dio un mandato. Entonces, de la misma manera lo hizo. Esta parábola nos muestra que Dios es generoso. También nos muestra que Dios tiene paciencia. Una segunda cosa que nos muestra esta parábola es que Dios tiene paciencia. Hermano, no fue una vez ni dos, sino muchas veces que el dueño de la viña le dio oportunidad a estas personas para que paguen lo que deben. Envió a uno de sus siervos, lo maltrataron, lo golpearon, lo enviaron con las manos vacías. Luego envió a otro de sus siervos, también lo maltrataron y lo trataron vergonzosamente. Envió a otro más y lo mataron, envió a otro, y el texto nos dice que envió a muchas personas. De la misma manera, hermanos, Dios envió constantemente gente. Esta parábola nos muestra la paciencia de Dios. Él los trató con una paciencia que ellos no merecían. Ellos no merecían la paciencia con la cual Dios los trató, pero esa paciencia es gracia. De la misma manera que este señor de la viña tuvo paciencia, Dios lo hace con nosotros. Pero esa paciencia tiene su límite. Como vimos en la parábola, la paciencia del dueño de la viña tiene su límite, la paciencia de Dios tiene su límite. Un día se acabará. Un día señalado, Dios juzgará al mundo. Lo tercero que nos enseña esta parábola acerca de Dios nos enseña acerca del triunfo definitivo de su justicia. Primero nos enseña que Dios es generoso. Segundo, nos enseña que Él tiene paciencia. Y tercero, nos enseña el triunfo de la justicia de Dios. Las personas pueden aprovecharse por un tiempo de la paciencia de Dios, pero al final vendrá el juicio y la justicia divina. Hermano, Dios puede que soporte por un tiempo la desobediencia y la rebeldía. Así como este hombre soportó por un tiempo la desobediencia y la rebeldía de estos hombres. Pero Dios acabará por actuar. Él soportará por un tiempo. Ahí vemos entonces lo que nos enseña esta parábola acerca de Dios. Esta parábola nos enseña que Dios tiene paciencia. Esta parábola nos enseña que Dios es generoso. Y esta parábola nos enseña que al final del día la justicia de Dios se establecerá. Pero esta parábola también nos enseña algo acerca de Jesús. ¿Qué nos enseña esta parábola acerca de Jesús? Esta parábola nos dice que Jesús se consideraba a sí mismo no como un simple siervo, sino como el Hijo de Dios. Porque Cristo es representado como el hijo del dueño de la viña. Y esta parábola nos enseña que Cristo no es simplemente un profeta. Nosotros notamos que Cristo intencionalmente se separa de la sucesión de los profetas y se pone a sí mismo como el Hijo de Dios, el enviado de Dios, Dios hecho carne. Dios había hablado por muchas maneras, pero en el último tiempo nos habla por medio del Hijo como la palabra definitiva. Si vamos a Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2, nosotros podemos ver esta verdad. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo,
a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Cristo es el Hijo de Dios, el Dios encarnado, Dios hecho hombre. Y esta parábola nos muestra su deidad, su gracia, su sublime bondad y misericordia. ¿Qué más nos muestra esta parábola acerca de Jesús? Esta parábola es un desafío para las autoridades judías. Cristo está desafiando a las autoridades. ¿Por qué? Porque esta parábola contiene la presentación irrefutable de Cristo Jesús como el Mesías. Cristo es representado como el hijo, como el hijo del dueño de la viña, y es representado como el Mesías, el enviado. Entonces, esta parábola nos muestra que Cristo no es un profeta más, que Cristo es Dios encarnado. Esta parábola también nos muestra el desafío que hace Cristo a estas autoridades, mostrándose como el Mesías. Y esta parábola nos dice que Jesús sabía lo que iba a pasar, mostrando su omnisciencia, mostrando su omnisapiencia, su capacidad de discernir, su capacidad de entender. Y nosotros leemos en los evangelios una y otra vez cómo Cristo tenía la capacidad de conocer aún el futuro. Esta parábola nos dice que Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía que iba a morir. Hermanos, la cruz no fue una sorpresa para Cristo. No lo sorprendió. En el huerto de Getsemaní vemos a Cristo orando y decir: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Luego vemos en otros evangelios como Cristo declara: tengo que ir a Jerusalén para morir. La cruz no fue una sorpresa. Hermanos, él sabía que el camino que había escogido lo conduciría a ese final. Cristo con mucha valentía afirmó su rostro hacia Jerusalén. Él sabía que iba en la vía dolorosa. Esta parábola es contada en la semana de la pasión. Esta parábola es contada después de esa gloriosa entrada triunfal, después de la purificación del templo, después de la maldición de la higuera. Después de todos estos acontecimientos se cuenta esta parábola. Pero esta parábola tiene algo más que decirnos acerca de Jesús. Esta parábola nos dice que Jesús estaba seguro de su triunfo final. No solo él sabía que iba a morir, él también sabía que iba a resucitar. Cristo sabía que iba a ser maltratado. Él sabía que iba a ser injuriado. Él sabía que se iban a burlar de él, pero él sabía que al tercer día se levantaría triunfante y glorioso de la muerte. Él sabía el fin desde el principio. Él sabía que después del rechazo vendría la victoria. Hermano, habiendo visto lo que estas parábolas nos enseñan acerca de Jesús, lo que nos enseña acerca de Dios, nos enseña que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso, que Dios es generoso, que Dios tiene paciencia, pero que un día llegará su juicio. Y habiendo entendido lo que nos enseña acerca de Jesús, veamos ahora qué nos enseña esta parábola acerca de nosotros mismos. ¿Qué nos enseña esta parábola acerca de nosotros mismos? ¿Qué nos lleva a pensar, hermano? ¿Qué llevó a pensar a estos labradores que podían salirse con la suya? Esta parábola nos va a mostrar nuestro propio corazón. Esta parábola nos va a enseñar lo que hay en nuestras propias almas. Pero nosotros tenemos que vernos, no desde el punto de vista de los enviados por el dueño de la viña, que representaban los profetas. Tenemos que vernos en el espejo de aquellos labradores malvados que rechazaron el mensaje de Dios. ¿Qué los puso a haber llegado a pensar? ¿Qué los pudo haber llegado a pensar que podían salirse con la suya? Probablemente ellos pensaron que ese propietario de la viña estaba muy lejos, porque él enviaba siervos y nunca venía él. Ellos a lo mejor pensaban: él está muy lejos para intervenir. Posiblemente ya se murió. Posiblemente ya no le interesa. Por lo tanto, no tenemos que rendirle cuenta a este señor.
Ahora, ¿qué nos enseña eso a nosotros? Volteando la página para nosotros. Hay muchas personas que siguen pensando que pueden actuar en contra de Dios y salirse con la suya. Hay muchas personas que siguen pensando que pueden no cumplir los mandamientos de Dios, no vivir para Dios, no honrar a Dios y que les va a ir todo bien. Hermano, pero Dios está observando. El Señor está sentado en su trono. Él sigue rigiendo el mundo. La Biblia dice que su brazo no se ha cortado. Hay mucha gente que cree que puede vivir como quiera y que al final no tendrá consecuencias, pero Dios está observando. Hermano, muchos juegan con las libertades que Dios le dio. Muchas personas abusan de la paciencia de Dios, pero hermano, la paciencia de Dios tiene un límite. Sí, Él es lento para la ira y grande en misericordia, pero tiene ira. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hermano, llegará el día en el cual tendremos que rendir cuenta. La Biblia dice que todos nos presentaremos ante Dios. Según a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. En 2 Corintios 5:10 leemos: porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o malo. Hermanos, todos tendremos en algún momento que compadecer ante el tribunal de Cristo. En algún momento todos nosotros tendremos que compadecer ante el tribunal de Dios. Finalmente, mis hermanos, ¿qué aprendemos de esta historia? ¿Qué aprendemos de esta parábola? Recuerde que una parábola es una imagen sencilla que nos quiere enseñar una verdad espiritual profunda. ¿Qué aprendemos de esta parábola? ¿Qué fue lo que vimos a lo largo de este breve sermón? Hoy vimos una parábola sobre el Evangelio. En ella aprendimos algo sobre Dios. Aprendimos que Dios nos habla, que Dios es generoso. Esta parábola nos habla de la generosidad de Dios. Esta parábola nos habla de la paciencia de Dios. Esta parábola nos habla del triunfo definitivo, final de Dios. Nos habla de la victoria de nuestro Dios. Pero esta parábola nos habla de Jesús. Nos dice que Él se consideraba a sí mismo no como un simple siervo, sino como el Hijo de Dios. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Él es el deseado de las naciones, la piedra angular. Él dijo al final de la parábola: la piedra desechada por los constructores ha venido a ser la piedra angular, ha venido a ser la piedra central. La pieza central de la historia redentora es Jesucristo. Toda la Biblia apunta a Él. ¿Qué más nos dijo esta parábola acerca de Jesús? Nos dice que Jesús sabía muy bien que iba a morir por los pecados, pero Él sabía muy bien que iba a tener una muerte expiatoria, sustitutoria. Y nos dice que Jesús estaba seguro, hermanos, de su triunfo final. Oh, mis queridos hermanos, Cristo tenía la certeza de su resurrección. Él tenía la certeza de su plena resurrección. Esta parábola nos dice algo también de nosotros mismos. Esta parábola nos enseña que sin Dios estamos perdidos. Escucha, hermano, escucha, amigo, te lo ruego, donde quiera que estés. Sin Dios estamos perdidos. Esta parábola nos enseña que estamos perdidos sin esperanza. Sin Cristo no hay camino. Sin Cristo no hay otro destino que la perdición, el tormento, las dificultades, las vicisitudes. Cristo dijo: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que pasan por él. Pero estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos lo hallan.
Sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo estamos muertos, hermanos. Porque solo Cristo es la puerta, solo Cristo es el camino, solo Cristo es la respuesta. Solo Cristo, hermanos. Mateo capítulo 14, versículo 6. Quiero concluir con este texto. Mateo 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida, hermano, amigo. Corre a los pies de Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Donde quiera que estés. Si Dios ha tocado tu mente y tu corazón, si esta palabra ha abierto tus ojos a la necesidad del arrepentimiento, no lo pases por alto. Tu vida corre peligro. Esta parábola nos enseña que solo Cristo es la solución. Así que ven a Cristo. Ven a Cristo hoy, arrepiéntete de tus pecados y reconócelo en su gracia. Así que oremos. Padre, gracias por tu inmensa bondad. Gracias, Padre, por tu gran misericordia. Gracias por esta hermosa parábola. Gracias, Señor, por este hermoso texto que nos muestra tu bondad, tu paciencia, pero nos muestra tu justicia. Gracias, Señor, por este texto que nos muestra la belleza de Cristo. Gracias por este texto que nos muestra nuestra propia condición de necesidad de ti. Ayúdanos, Señor, a tomar manos a la obra. Ayúdanos, Padre, a vivir para ti. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga y Dios le guarde.